¿Qué es el miedo? ¿Podemos vivir sin él? Es una pregunta abierta, no es una pregunta que quiere responder yo. Quiero que cada uno de vosotros, después de haber hecho esta pregunta, reflexione y pueda llegar a su propia conclusión. Porque el miedo se presenta con uniforme, no siempre grita, no siempre paraliza de golpe, a veces simplemente susurra, a veces se disfraza de prudencia, a veces se esconde detrás de un ya lo haré más adelante. Estamos a punto de hacer un examen importantísimo, uno de esos en los que sentimos que nos lo jugamos todo y aparece el miedo. Miedo a quedarnos en blanco, miedo a que no salga como esperamos, miedo a fallar, justo cuando más importa. Empezamos una nueva aventura empresarial y ahí está otra vez. El miedo a que no funcione, a que tengamos que volver atrás, a que nos digan múltiples veces te lo dije. Empiezas a vivir con tu pareja un paso enorme, ilusión, proyecto, futuro. Y junto a todo eso, el miedo a que la convivencia no sea como la imaginabas, a que el amor no sea suficiente. No siempre somos conscientes, a veces hace falta reflexionar sobre ello, pero el miedo vive entre nosotros, convive con nosotros, se sienta a nuestra mesa sin pedir permiso y no nos pregunta si queremos tenerlo, simplemente aparece y actúa. Sí que es verdad que hay veces que nos protege, que el miedo nos protege, pero muchas otras nos frena. Impide que demos ciertos pasos, nos hace posponer decisiones, penaliza sueños que quizás sí estaban preparados para cumplirse. Hace más de un año, en septiembre del 2023, nació Hablemos sobre ello, con muchísimas ganas, con muchísima ilusión, con energía, con propósito. Pero como todo, también nació con miedo. Miedo a que no viniera a los rodajes que organizábamos. Miedo a que nadie nos escuchara en plataformas digitales una vez lanzábamos el capítulo. Miedo a hablar suficiente y que nadie le interesara. Y miedo, sobre todo, a no gustar a nuestro público. Y aún así, lo hicimos. Pero hace más de un año, es cierto, el micrófono se apagó. Se apagó sin una fecha de regreso, sin promesa, sin calendario. Aunque se propuso el volver, nunca nadie puso una fecha en concreto. Nunca nadie pensó cómo volver. Y ese silencio que llevamos con él más de un año no fue una casualidad. Fue un momento de reflexión. Fue un momento de pausa y sobre todo necesidad. Desde aquel entonces ha hecho falta pensar mucho, repensarlo todo y muchas cosas que hacer, cómo hacerlo y por qué hacerlo. Y sí, la verdad es que cuando nos propusimos el volverlo a hacer,
teníamos miedo y ahora mismo lo seguimos teniendo. No sabemos si ahora mismo con este nuevo formato, disculpad, os gustará. A lo mejor os gustaba con invitados. No sabemos si después de tanto tiempo nos seguiréis escuchando. No sabemos muchas cosas. Pero bueno, sí que es verdad que nacimos con un formato, desaparecimos con ese formato y ahora esta vuelta no es normal, no es igual que antes. A día de hoy, que hemos encendido el micrófono y estamos grabando esto, no hay una estructura cerrada, no hay una escenografía concreta, no tenemos una fórmula a seguir para llegar a un lugar. Donde tengamos que llegar, llegaremos. Y no hay más. Hoy simplemente soy yo. Yo soy Joan Manel, CEO de la producción Creaciones. Lo que antes era Hablemos sobre ello, Hamas Masip y muchas otras cosas que teníamos pensadas. Nada es igual y probablemente nada volverá a ser igual, nada volverá a ser como antes, y eso obviamente también da miedo. Pero el micrófono, este 2026, se vuelve a encender para, como se llama el programa, Hablemos sobre ello. En esta ocasión sobre el miedo, pero queremos también sobre la ansiedad, sobre el fracaso, sobre la alegría y sobre todo aquello que no se suele decir en voz alta. Y lo que se suele decir en voz alta también. Y sobre todo sobre algo que hemos aprendido en la producción Creaciones. Queremos hacer esto sin prisa, pero sin pausa. A principios de 2025 aprendimos que si forzamos la máquina, disculpad otra vez, se quema. Si se quema, duele. Si nos escuchabas antes, gracias. Te damos las gracias porque sigues aquí y no nos has fallado. Obviamente, si eres una persona nueva, te damos la bienvenida a Hablemos sobre ello. Un espacio que evita los tabús, que habla sin filtro y que no pretende ser perfecto, sino real y natural. Es lo único que nos ha importado desde el primer día. Así que hoy es el día de que hablemos sobre ello, encienda el micrófono y vuelva a hablar. Hay decisiones que son difíciles de tomar, no por la decisión en sí, sino por el miedo a la repercusión, a todo aquello que dirá, a cómo afectará a tu gente cercana, a decepcionar y sobre todo a equivocarte públicamente, que soy muchísimas veces que nos ha pasado. Pero el miedo debe vencernos realmente. Hace un año paré el micrófono, paré la cámara, paré la actividad y paré toda la empresa. Hace más de un año, como posiblemente algunos ya sabréis, grabé un vídeo de casi 8 minutos explicando todo, diciendo
que yo en ese momento pues no estaba bien, no estaba disfrutando de mi trabajo y que necesitaba parar. Y aunque sabía que era lo mejor y que era una decisión correcta, en ese momento yo tuve miedo. Miedo a que no volvieran a confiar en mí. Miedo a que todo lo construido en cerca de 5 años se derrumbara. Y miedo a que el silencio que provoqué forzosamente se convirtiera en un olvido. En ese momento, en enero del 2025, estábamos preparando, si alguno lo recuerda, 5 historias por contar. Un espectáculo que realmente estaba preparado. Y toda la documentación la seguimos teniendo guardada como un tesoro. Y si os digo la verdad, y esto gente que estaba conmigo sin formar parte del equipo me daban la razón, si 5 historias por contar se hubiera hecho en el Casino La Aliança del Poblenou el 22 de marzo del 2025, habría sido un espectáculo impresionante. Pero no solo era el espectáculo, era el equipo, era la gente contratada para ese espectáculo, era una ilusión compartida y era compromiso, era el compromiso. 2 semanas antes de parar, hablamos todos juntos por última vez y sí que es verdad que en ese punto yo ya vi que había algo que no estaba bien. Y sí, obviamente yo en ese momento seguía teniendo miedo. Bueno, ya tenía miedo, mejor dicho. Miedo a que el espectáculo saliera mal. Miedo a que saliera bien. Miedo a no estar a la altura de un escenario con 802 butacas. Sí, 802. Yo vi un momento en el que tenía un espacio para hablar yo enfrente de estas 802 personas. ¿Y si me quedaba en blanco? ¿Y si tenía pánico escénico y no lo sabía? ¿Y si mi cuerpo en ese momento no respondía o la mente se bloqueaba? ¿Qué hubiera pasado? El miedo, obviamente, puede ser cruel porque no solo te muestra lo que podría salir mal, también te hace dudar de ti mismo. Pero os diré algo, y esto es de las mejores cosas que puedo decir siempre. Desde aquel entonces he tomado muchas decisiones importantes y se han tomado sin miedo. No porque el miedo no existiera, seguimos conviviendo con él, sino porque hubo un momento en el que decidí que no iba a decidir desde el miedo, iba a decidir desde el corazón. Y el corazón me ha indicado muchísimas veces que sí se tenía que hacer, que se tenía que tomar esa decisión. Y ahora sí que es verdad que, como muchos sabéis, si nos seguís por Instagram o por TikTok, hay algo nuevo. Queremos abrir una tienda. Bueno, la que sería mi tienda, una tienda de libros. Es un sueño que yo siempre desde pequeño he tenido. Y estamos convencidos, tanto todo el equipo como yo, de que irá bien, de que funcionará y que podremos seguir podremos seguir desarrollando todos aquellos proyectos que tenemos guardados en una carpeta. Pero el miedo está ahí. El miedo existe. Tenemos ese miedo a no saber gestionar correctamente la tienda, a que de repente no entre nadie, a que tengamos que cerrarla y a que no funcione como imaginamos.
Y sí que es verdad pues que yo, que soy quien está detrás de todas las gestiones y soy el impulsor de todo esto, yo lo noto. Lo noto físicamente como una presión constante, como algo incómodo. Y ahora me vais a perdonar la expresión, pero es que es así. Es como un grano en el culo. Está ahí, no es insoportable, pero molesta. Y la verdad es que molesta bastante. Pero quizás esa es la clave. El miedo no siempre es un monstruo gigante y a veces es una molestia constante que te recuerda que lo que estás haciendo importa. Porque si no importara, no daría miedo. Obviamente he tenido miedo al fracaso. He tenido miedo al éxito. He tenido miedo al que dirán. He tenido miedo al silencio. Obviamente lo sigo teniendo. Pero después de todo esto, yo he aprendido algo. El miedo no desaparece. Se gestiona. Se entiende. Se escucha. Y luego se decide. No se trata de eliminar el miedo. Se trata de que no sea él quien lleve el volante. Porque si esperamos a no tener miedo para actuar, no haremos nada. Y quizás la pregunta no es si podemos vivir sin miedo. Quizás la pregunta es si podemos vivir dejando que el miedo decida por nosotros. Yo sí que es verdad que he decidido volver a encender el micrófono con miedo, pero con mucha más verdad que nunca. ¿Tú qué estás dejando de hacer por miedo? ¿Salir a la calle? ¿Comprar algo? ¿Grabar vídeos cara a las redes sociales, que ahora se lleva mucho? ¿Quedar con alguien? ¿Escribirle a alguien? Hay un autor que me encanta, Juan Gómez Jurado, seguro que lo conoceréis, que el pasado 26 de febrero estuvo aquí en Barcelona presentando su último libro, Mentira. Y dentro de toda la hora y media que estuvo hablando, que se dice rápido, 1 hora y media, hubo algo que dijo de toda aquella charla que se me quedó grabado en la cabeza y yo me acuerdo luego de haber mandado un audio de WhatsApp a 3 personas diferentes y unos audios extendidos que me marcó, explicando sobre algo que me impactó muchísimo y me gustó muchísimo. Obviamente, Juan es un fenómeno literario. Vende millones de libros. Tiene millones de lectores, grandes, pequeños, y tiene obviamente una mente brillante, capaz de crear universos enteros, tramas imposibles, giros que te dejan sin respiración. Y durante más de 10 años nos hemos acostumbrado, la gente ya a partir de cierta edad, a leer su saga Reina Roja, que está compuesta por 7 libros. Nos hemos acostumbrado ya no a su estilo, a ese estilo, a esos personajes, a ese ritmo. Y cuando algo funciona durante mucho tiempo, durante tanto tiempo como ha durado esta saga, parece que todo debería ser fácil, ¿no? Pero no lo es, obviamente, porque cuando terminó esta saga, con el último libro Todo muere, y tuvo que enfrentarse a una novela nueva, que es la que ha publicado ahora, Mentira. Es una novela completamente diferente, fuera de ese universo que tantos lectores adoraban y siguen adorando, porque es una saga
que se sigue publicando en diferentes ediciones, en diferentes idiomas. Y es verdad que esto lo estuvo contando, que tuvo miedo. Miedo a que Mentira no fuera bien recibida. Miedo a que el público la comparara constantemente. Miedo a que dijeran no es lo mismo. Y obviamente miedo a decepcionar a toda aquella gente que le sigue y que compra sus libros. Sí que es verdad que esto me impactó muchísimo, porque hablamos de alguien que está en lo más alto, alguien que ha demostrado su talento una y otra vez, alguien que a día de hoy puede vivir de los libros en España, que esto es muy difícil. Alguien que en teoría ya no tendría nada que demostrar. Y aún así, el miedo estaba ahí. Y tiene muchísima razón cuando lo explica, porque al final quienes le damos de comer indirectamente somos nosotros cuando compramos sus libros. Si no se venden, si se quedan en las estanterías de las librerías, en los almacenes de Penguin Random House, bueno, él, como es lógico, no cobra. Si no gusta el libro, pierde el lector. Y si pierde el lector, pierde también una parte de su proyecto, de su estabilidad, de su identidad profesional. El miedo no desaparece cuando tienes éxito. El miedo no desaparece cuando ya lo has conseguido. El miedo, quieres o no, evoluciona contigo. Y antes, a lo mejor, quizás tenía miedo a no publicar ese libro. Ahora tiene miedo a no estar a la altura de lo que ya ha publicado. Y esto me hizo pensar muchísimo. Pensad que era en el centro de Barcelona y hasta que yo no mandé esos audios pasó 1 hora y pico. A veces creemos que el miedo es cosa de principiantes y cuando llegas a cierto nivel, obviamente pues ya has demostrado lo que tú vales y entonces el miedo se va. Pero no. El miedo no entiende de cifras, de seguidores, de premios. No entiende. Y siempre está ahí. Este que hemos puesto de Juan Gómez Jurado es solo un ejemplo de todos aquellos ejemplos que podríamos poner, como por ejemplo el actor que después de ganar un premio, ahora que han sido hace poco los Goya, tiene miedo a que su siguiente película no funcione. El cantante que después de un éxito mundial tiene miedo a que el próximo disco no esté a la altura. El empresario que después de un año brillante tiene miedo a que el siguiente sea un desastre. Y eso, desgraciadamente, esta última, quiero hacer un apunte, lo hemos vivido, se sigue viviendo. ¿Cuántas empresas no han sobrevivido los últimos años porque cada vez han ido a peor? Y eso era un miedo constante de cada propietario, de pensar si el siguiente mes podrán pagar el alquiler, podrán pagar la cuota de autónomos, podrán pagar todo lo que tengan que pagar. Pero aquí vemos como que hasta los más grandes sienten miedo. Podemos considerar incluso que Amancio Ortega, que es el dueño de prácticamente la mitad de tiendas en España, tiene miedo cuando saca una nueva colección. ¿Y si no es el estilo que la gente busca y nadie la compra? Son millones que deja de facturar todo Inditext. Pero esto lejos de debilitarlos, disculpad, humaniza a las personas. Porque si alguien, como hemos estado hablando ahora, como Juan Gómez Jurado, puede reconocer públicamente
que tiene miedo antes de sacar una novela nueva, sea de la misma saga o sea independiente, ¿cómo no vamos a tener miedo nosotros antes de empezar algo? El miedo, señoras y señores, existe. El miedo, quieras o no, está entre nosotros y nos acompaña en silencio. La diferencia no está en quién lo tiene y en quién no lo tiene. La diferencia está en qué hacemos cuando este miedo aparece. Porque él, Juan Gómez Jurado, aun teniendo miedo, escribió la novela, la presentó, la defendió, se expuso y no esperó a que el miedo desapareciera. Actuó con él, uno al lado del otro. Y quizás esa es la lección. No se trata de eliminar el miedo para poder avanzar, porque si no, nunca avanzaríamos, sino que se trata de aceptar que estará ahí y avanzar igualmente. Porque si hasta los más grandes sienten miedo, entonces el miedo no es una señal de incapacidad. Es una señal de lo que estás haciendo importa. Y obviamente cuando algo importa, asusta. La pregunta entonces no es si tenemos miedo. La pregunta correcta con la que me gustaría reflexionar para todos los que nos escucháis sería: ¿vamos a dejar que ese miedo nos detenga o vamos a utilizarlo como combustible? Porque el miedo, cuando lo entiendes, deja de ser un enemigo y empieza a convertirse en un recordatorio de que estás saliendo de tu zona de confort, tu zona estable, tu zona cómoda. Y quizá justo ahí es donde empieza todo lo que vale la pena. Una vez sales de toda tu zona cómoda. Y después de todo esto que hemos estado hablando, vamos a volver al principio. ¿Qué es el miedo? ¿Realmente podemos vivir sin él? Todas estas preguntas que vamos formulando alrededor del programa, sí que me gustaría que las reflexionarais, sea antes de ir a dormir, sea de camino al trabajo, en el metro, andando por la calle, cuando quedáis con amigos, porque hoy hemos hablado del miedo que aparece antes de un examen, del miedo que surge cuando decides parar tu empresa, del miedo a subirte a un escenario con 802 butacas mirándote, del miedo a abrir una tienda con la ilusión de tu vida dentro, del miedo que siente incluso alguien que vende millones de libros y es un gigante literario en España. Hemos visto que no es cuestión de tamaño. Aquí el tamaño no importa. Ni de éxito, ni de experiencia. El miedo no distingue quién eres o cómo eres. Está en el principiante, está en el experto, está en el que empieza y en el que ya lleva toda la vida con él. La diferencia no es quién tiene miedo. La diferencia es quién decide moverse a pesar del miedo. Porque el miedo, cuando lo escuchas demasiado, te encoge. Pero cuando lo entiendes, te revela algo. Te revela que eso te importa, que hay algo en juego, que estás saliendo de lo conocido, que estás creciendo. Si no te diera miedo,
probablemente no sería importante. Y quizás hoy no se trata de eliminar el miedo, no se trata de volverte invencible, no se trata de convertirte en alguien que no siente nada, sino que se trata de algo mucho más sencillo. Se trata de preguntarte, ¿qué haría si el miedo no tuviera control? ¿Qué pequeño paso puedo dar esta semana aunque el miedo siga ahí? No uno gigante, no una revolución, un paso pequeño. Porque el coraje no es hacer algo enorme, es hacer algo pequeño cuando todo dentro de ti quiere quedarse quieto. Yo, como persona física, he decidido volver a encender el micrófono para volver a hablar con todos y todas vosotros. Con miedo, con dudas, con mucha incertidumbre, pero también con verdad. Si estás escuchando esto, no es casualidad. Quizás tú también tienes algo que quieres empezar, o algo que quieres cerrar, o algo que necesitas decir, o quieres reflexionar junto a nosotros. No esperes a que el miedo desaparezca, porque nunca va a desaparecer. Aprende a caminar con el miedo, porque al final el miedo no es el final del camino, es la puerta que te lleva a caminar. Las puertas no están para mirarlas, están siempre, pero siempre, siempre para cruzarlas. Superarte a ti, superar a la puerta, superar al miedo y superar todo lo que te quieras superar. Siempre, gracias por estar aquí. Si sois nuevos, gracias por escuchar. Si ya nos conocíais de antes, seáis el perfil que seáis, recordad, siempre, en cualquier momento, en cualquier lugar, hablemos sobre ello. Ha sido un gusto poder volver a encender este micrófono para que todo esto vuelva en marcha. Es algo que le teníamos ganas, es algo que hemos estado pensando muchísimo qué y cómo, pero bueno, después de tantos aplazamientos ha llegado el día. Hoy por fin ya todo lo que es Hablemos sobre ello, este programa, y a partir de ahora toda esta temporada que os vamos a ir grabando, es vuestra. En el momento en que se ha publicado esto, ya no es del equipo de la producción Creaciones, sino que es vuestro, de todo el público que nos estáis escuchando, de todo el público que lo habéis compartido, de todo el público que os habéis sentido identificados, de todo el público en general, porque una vez lo abrimos a la red, ya no es privado, es nuestro. Hablemos sobre ello. Como podéis ver, ha cambiado muchísimo el formato. No descartamos nunca volver a lo que hacíamos antes con diferentes invitados, pero siempre lo vamos a hacer con ganas y con muchísima ilusión. Recordad, siempre nos podéis seguir cuando queráis en Instagram y en TikTok, @laproduccioncreaciones. Tenéis nuestro WhatsApp abierto siempre, el 685-055-496. Si nos queréis compartir vuestra experiencia, si nos queréis proponer temas, si simplemente queréis hablar, estamos siempre abiertos. Y
Obviamente, pues os esperamos en el próximo programa. Perdón, que me olvidaba. Y las 24 horas del día, los 365 días del año, tenéis disponible en nuestra web laproduccioncreaciones.com. Libros, papelería, manualidades y muchísimas otras cosas que podéis ir encontrando en nuestra web o que nos podéis preguntar por nuestras formas de contacto. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el próximo episodio.